Mi nombre es Brian Miranda y voy a hablarles un poco acerca de lo que sería la historia de los computadores. Empezaremos hablando primero acerca de la primera computadora programable. La Z1 está considerada como la primera computadora mecánica programable del mundo. Fue diseñada por el ingeniero alemán Konrad Zuse entre 1935 y 1936 y se terminó de construir en 1938. Era una calculadora de acción binaria que leía instrucciones de cintas perforadas. Sus funciones eran limitadas, pero representó un gran avance para la época. La computadora fue destruida tras el bombardeo a Berlín en 1944, pero hoy en día se puede ver una réplica de aquel equipo en el Museo de Tecnología que hay en esa ciudad. La Z1 tenía memoria, lógica de punto flotante, unidad de control microsecuencia y dispositivos de entrada y salida, elementos que también están presentes en las computadoras modernas. La computadora se podía programar por medio de una cinta perforada. En los hechos funcionaba como una calculadora gigante que pesaba 1000 kilogramos y tenía unas 20.000 piezas. La máquina podía efectuar sumas, restas, multiplicación y división. A su vez era capaz de leer y guardar información de la memoria. Bien, ahora pasaremos a lo que sería el modelo de von Neumann. El modelo de von Neumann, también conocido como arquitectura von Neumann o arquitectura Princeton, es, como su nombre lo indica, una arquitectura de computadoras, es decir, un modelo conceptual que muestra cómo funciona una computadora. Máquina electrónica digital programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de dicha operación, y la forma en la que se interconectan los componentes de hardware. Este modelo está basado en el explicado por el físico y matemático John von Neumann en el año 1945 y está formado por una CPU o unidad central de procesamiento que a su vez contiene una ALU, que sería Arithmetic Logic Unit o unidad aritmética lógica, y los registros del procesador, una unidad de control y un contador de programa. También posee una memoria principal y un mecanismo de entrada y salida. También está el cuello de botella de von Neumann. Debido a que la memoria principal está separada de la unidad central de procesamiento, se genera un cuello de botella o un rendimiento limitado entre estos dos componentes, ya que la velocidad de transmisión de datos no está acorde a la cantidad de la misma. Para atenuar este inconveniente existen diferentes mecanismos. Uno de los más populares es la inclusión de la llamada memoria caché entre la CPU y la memoria, o el denominado pipeline, que permite iniciar instrucciones antes de terminar el ciclo de instrucción del anterior, es decir, que de esta forma existiría un trabajo en paralelo. Generaciones de la computadora. Cuando hablamos de la historia de la informática, nos referimos como generaciones de la computadora a las diversas etapas en las que está separada su evaluación. Esto básicamente significa que, conforme las computadoras se hicieron más poderosas y pequeñas, fueron avanzando de generación. En la actualidad podemos decir que existen hasta 5 generaciones de computadoras, como las vamos a ver catalogadas de la siguiente manera. En la primera generación, desde 1940 hasta 1956, fueron computadoras de válvulas de vacío. En la segunda generación, desde 1956 hasta 1963, computadoras de estado sólido con transistores. En la tercera generación, de 1964 hasta 1971, fueron computadoras de estado sólido con circuitos integrados. En la cuarta generación, desde 1971 hasta el presente, son computadoras de estado sólido con microprocesadores. Y en la quinta generación, transcurriendo, serían computación cuántica e inteligencia artificial. La tecnología en la fabricación de un computador de tubos al vacío fue de 1946 a 1955. Para esta época la tecnología utilizada eran los tubos al vacío. Esos mismos son famosos por haber posibilitado el desarrollo de la electrónica hacia la mitad del siglo X, XX. Por esta razón,
Los ordenadores están desarrollados con válvulas electrónicas de vacío. Se caracterizaban principalmente por tener un tamaño enorme y no disponer de sistema operativo, sino de una tarjeta perforada para almacenar toda la información, y eran utilizados exclusivamente por las fuerzas militares y la industria científica. A continuación vamos a hablar sobre estas tarjetas perforadas. La tarjeta perforada, o simplemente una tarjeta, es una lámina hecha de cartulina que contiene información en forma de perforaciones según un código binario. Estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones a una computadora en los años 1960 y 1970. Las tarjetas perforadas fueron usadas con anterioridad por Joseph Marie Jacquard en los telares de su invención, de donde pasó a las primeras computadoras electrónicas. Con la misma tecnología, con la misma lógica, se utilizan las cintas perforadas.